Jesús sanó a un ciego con lodo hecho de su propia saliva. Suena asqueroso, suena sucio. Y es, hermanos, una de las lecciones más profundas, más humillantes y más católicas de toda la Biblia. Hermanos, todos conocemos las historias de los milagros de Jesús. Son historias de consuelo y de poder, pero a veces nos quedamos en la superficie. Leemos la historia, decimos qué bonito, y pasamos la página. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda. Vamos a entrar en la oscuridad de un hombre que nunca vio la luz del sol. Vamos a sentir su desesperanza. Vamos a caminar con él en su viaje milagroso. Pero más importante aún, vamos a enfrentarnos a la verdadera batalla de esta historia. Una batalla que no fue contra la ceguera física, sino contra la ceguera espiritual. Una ceguera del corazón tan arrogante y tan mortal que prefirió negar un milagro evidente antes que admitir que estaban equivocados. Esta es la historia de la sanación del ciego de nacimiento, del capítulo 9 de San Juan. Y les advierto, esta historia es un espejo, y lo que nos muestra sobre el orgullo religioso, sobre la fe que se basa en reglas y no en la realidad, es tan relevante y tan confrontacional hoy como lo fue hace 2000 años. Prepárense, porque esta historia va a desafiar su fe. Para entender la luz del milagro, primero debemos sumergirnos en la oscuridad de la vida de este hombre. El Evangelio nos dice que era ciego de nacimiento. Detengámonos ahí. No es que hubiera perdido la vista, es que nunca la tuvo. Nunca vio el rostro de su madre. Nunca vio el color del cielo al amanecer. Nunca vio su propio reflejo. Su mundo era un universo de sonidos, de olores, de texturas, de calor y de frío. Pero un mundo sin rostros, sin sonrisas, sin la luz que da forma a todo. Y en la cultura de su tiempo, su oscuridad física venía acompañada de una oscuridad espiritual aún más pesada, la vergüenza. La gente lo miraba y no veía a un hombre, veía un problema teológico, veía un castigo. Y por eso los propios discípulos de Jesús, al verlo, le preguntan al maestro: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» ¿Se dan cuenta de la crueldad de esa pregunta? Asumen que su sufrimiento tiene que ser culpa de alguien. Lo reducen a un acertijo teológico. Y él está ahí, escuchando, como lo ha hecho toda su vida. Él es el objeto de debate, no una persona. Y la respuesta de Jesús, hermanos, pulveriza su teología de la retribución. Jesús responde: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con una sola frase, Jesús eleva a este hombre. Deja de ser un castigo y se convierte en un escenario para la gloria de Dios. Jesús no ve un problema, ve una oportunidad para la gracia. Y entonces Jesús hace algo extraño, algo tan extrañamente físico, tan terrenal, tan sacramental. La Escritura dice que escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y le untó el lodo en los ojos. Pensemos en esto. El Verbo de Dios, por quien todas las cosas fueron creadas, aquel que pudo haber dicho «sé sano» y el universo habría obedecido, elige usar los elementos más humildes de su creación, su propia saliva y el polvo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué la suciedad? ¿Por qué el lodo? Porque nos está enseñando una lección que hará temblar a todos los que buscan una fe pura. Una fe espiritual que no se ensucie las manos. Nos está enseñando que Él elige obrar a través de la materia, que santifica lo físico. Nos está dando una profecía viviente de sus sacramentos, el agua del bautismo, el aceite de la confirmación, el pan y el vino de la Eucaristía. Dios no le tiene miedo a la materia, se hizo materia Él mismo. La fe que exige una conexión con Dios sin medios físicos no es la fe de la encarnación, es la herejía del gnosticismo. Y Jesús, con este acto humilde y lodoso, la pulveriza desde el principio. Le da una orden: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y el hombre, sin hacer preguntas, sin dudar, obedece. Imaginen a este hombre ciego, con el rostro cubierto de lodo, caminando por las calles de Jerusalén, guiado por el sonido y la costumbre hacia el estanque. La gente probablemente lo miraba, se burlaba. Miren al ciego, ahora cubierto de barro. Es el camino de la fe. A menudo parece una locura para el mundo. Es un camino de obediencia humilde, incluso cuando no entendemos por qué. Y llega al estanque, se arrodilla, mete las manos en el agua fresca y comienza a lavarse el lodo. Y entonces sucede. Imaginen ese momento, no una explosión de luz, quizás un parpadeo, una confusión de formas, de colores borrosos. Y luego por primera vez en su vida la luz entra, ve el reflejo del sol en el agua, ve las formas de la gente a su alrededor, levanta la vista y ve, por primera vez, el azul del cielo.
Levanta sus manos, las manos que solo había conocido por el tacto, y las mira. Son suyas. Puede ver. La Escritura resume este milagro con una simplicidad conmovedora. Fue pues y se lavó y regresó viendo. Pero en esa frase se contiene un universo de asombro, de alegría, de una vida que comienza de nuevo a los 30 o 40 años. Pero hermanos, la curación de sus ojos es solo el comienzo de la historia. La verdadera batalla, la batalla por su alma, apenas comienza. Porque su milagro personal se convierte inmediatamente en un problema público. Sus vecinos, la gente que lo había visto mendigar toda su vida, no pueden creerlo. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Algunos dicen sí, otros se le parece. Hay confusión. Y él, con una alegría simple, les dice, yo soy. Le preguntan cómo, y su testimonio es simple, directo, sin teología. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Su testimonio es tan simple y tan poderoso que causa un problema. Así que lo llevan ante las autoridades religiosas, ante los fariseos. Y aquí es donde la luz del milagro de este hombre choca de frente con la oscuridad del orgullo religioso. La primera pregunta de los fariseos no es, ¿qué milagro? ¿Cómo podemos conocer a este Jesús? No, su primera pregunta es sobre la ley. Se enteran de que Jesús hizo el lodo en sábado, y su veredicto es inmediato y arrogante. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Se dan cuenta de la ceguera? Tienen un milagro innegable frente a ellos, un hombre que nació ciego y ahora ve. Pero su sistema de reglas, su orgullo, su teología de la caja, es más importante para ellos que la realidad. La evidencia está gritando, pero sus oídos están tapados por su propia piedad. Otros fariseos, más honestos, dudan, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Hay división. La luz de Cristo siempre causa división entre los que la aman y los que prefieren la oscuridad de sus propias certezas. Así que vuelven a interrogar al hombre, y la presión aumenta. Intentan intimidarlo. ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Y el hombre, que está creciendo en valentía a cada minuto, responde que es profeta. Los fariseos no pueden aceptar esto, así que recurren a una nueva táctica, desacreditar el milagro. Llaman a sus padres, y aquí vemos el miedo. Imaginen a estos padres ancianos, gente humilde, siendo llevados ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo. Saben que si confiesan que Jesús es el Mesías, serán expulsados de la sinagoga, serán excomulgados, se convertirán en parias sociales, y su testimonio es una mezcla de alegría y terror. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, dicen. Confirman el milagro. Pero cuando se les presiona sobre cómo sucedió, el miedo los vence. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Le pasan la carga a su hijo para salvarse a sí mismos. Así que los fariseos, frustrados, llaman al hombre por segunda vez, y aquí el suspense llega a su clímax. Intentan una nueva estrategia, la manipulación religiosa. Le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Es una trampa diabólica. Le están diciendo, si quieres ser piadoso, si quieres honrar a Dios, tienes que estar de nuestro lado y condenar a este hombre. Pero el hombre ciego, que ahora ve con una claridad que los doctores de la ley jamás tendrán, no cae en la trampa. Su respuesta es una obra maestra de la lógica humilde que pulveriza su arrogancia. Responde, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Qué respuesta tan gloriosa! Es el testimonio del converso de todos los tiempos. No entiendo toda su teología, no conozco todas sus reglas, pero una cosa sé, estaba en la oscuridad y ahora veo. Estaba perdido y ahora he sido encontrado. Los fariseos se enfurecen, insisten. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el hombre, ahora lleno de una santa audacia, pasa de ser el interrogado a ser el que interroga. Les responde con un sarcasmo brillante. Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Les acaba de llamar hipócritas a la cara. Y ellos explotan de ira, lo insultan. Tú eres su discípulo, le gritan, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y en su ira, revelan su ceguera total. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y aquí el hombre ciego, el mendigo sin educación, se convierte en el teólogo más grande de la habitación. Y les da una lección de teología básica que humilla a estos maestros de Israel. Les dice,
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Su lógica es irrefutable, su argumento es de acero, y los fariseos, al no tener respuesta, recurren a lo único que les queda, la violencia y el poder. Le responden con un insulto: «Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros?». Y lo expulsaron, lo excomulgaron. Y aquí, hermanos, llega el verdadero clímax, el verdadero milagro. El hombre ha sido sanado físicamente, pero ahora está solo. Ha sido expulsado de su comunidad, de su religión, de su mundo. Lo ha perdido todo por defender a un hombre al que apenas conoce. Y entonces Jesús se entera y lo busca. El buen pastor busca a la oveja que ha sido echada fuera del redil por defender su nombre. Imaginen esa escena. Jesús encuentra a este hombre, ahora un paria, y le hace la pregunta más importante de su vida: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre, confundido, pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le responde: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el hombre por fin ve, no solo con sus ojos físicos, sino con los ojos del alma, cae de rodillas, y pronuncia las palabras de fe que son la meta de toda vida cristiana: creo, Señor, y lo adoró. En ese momento la sanación se completó. Pasó de la oscuridad física a la luz física, y de la luz física a la luz del mundo. Su viaje no fue de la ceguera a la vista, fue de la ceguera a la adoración. Y los fariseos, que se enorgullecían de su vista y su conocimiento, se quedaron en su ceguera espiritual, una oscuridad mucho más terrible que la que este hombre había conocido jamás. Hermanos, la historia de este hombre es nuestra historia. Todos nacemos ciegos al pecado, y Cristo viene a nosotros, a menudo de maneras que no esperamos, usando el lodo de su iglesia, los sacramentos, para empezar a abrir nuestros ojos. Y cuando empezamos a ver, el mundo con su propia ceguera nos interrogará, se burlará de nosotros, quizás nos expulse, pero no teman, porque el mismo Jesús que buscó a este hombre en su soledad, te buscará a ti, y te hará la misma pregunta: ¿crees? Y en esa pregunta está la invitación a la verdadera vista, a la verdadera vida, a la verdadera adoración. Si te sientes ciego en alguna área de tu vida, mira este video sobre cómo la confesión nos devuelve la vista.